Dentro de la península de Baja California hay un lugar donde el humedal se junta con el mar, en medio de un antiguo campo volcánico. Y como nosotros tenemos que hacer 1000 kilómetros para ablandar el motor de Blanquita lo antes posible, nos propusimos ir a conocerlo. En este video intentaremos llegar, si todo sale bien, a San Quintín, a 350 kilómetros de Tijuana. Y aunque no sea tan lejos, desde que reconstruimos el motor, cada kilómetro genera incertidumbre. La intención es adentrarnos en el humedal, que es hogar de miles de aves migratorias. Pero si lo lograremos o no, eso está por verse. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo capítulo de Caminando el Mundo. Acabamos de dejar Ensenada. En el video anterior les mostramos que llegamos hasta esta ciudad, fuimos a ver la bufadora, un fenómeno único en el mundo. Y ahora salimos nuevamente a la ruta para hacer 170 kilómetros. Como tenemos que hacer un cambio de aceite a los 1000 kilómetros de haber hecho el motor de Blanquita, la idea es alejarnos un poco de Tijuana para después volver a hacer el cambio y llegar a esos 1000 kilómetros. Así que vamos a ir a un municipio que nos han recomendado mucho, que dicen que es muy bonito, que es el municipio de San Quintín. A ver con qué nos encontramos ahí. A ver qué nos deparará este día de ruta. Por lo pronto vamos a hacer 170 kilómetros, 2 horas y media, tranquilos, probando a Blanquita en todas las circunstancias que nos vaya a presentar este camino. Y esperemos que todo salga bien, ¿no? Que no haya ninguna sorpresa ni nada. Pero bueno, los invitamos a vivirlo con nosotros, amigos. Qué montañas impresionantes que tenemos adelante. El paisaje es preciosísimo. Arrancó linda la ruta de hoy. ¡Upa! Qué animal, de nuestro carril venía, ¿eh? Control militar, Guardia Nacional, dice. Ah, mira, del otro lado están parando y de este no sé. Miren todas las plantaciones de vino, por eso decía la antigua ruta del vino. Mira para allá también, de los dos lados de la ruta. Son todos viñedos, bodegas. Entiendo que la ruta nueva debe ser la que fuimos a recorrer con los chicos de Mi Casita y con Carlos y Janelli, que es la del Valle de Guadalupe. Sí, y esta parece que es la antigua, pero sigue funcionando. Está lleno de viñedos. Mira qué hermoso esto. Un pueblito antiguo. Sí, la estación de servicio ya no funciona. Ah, mira, está re bonita. De este lado la capilla. Pensamos que iba a ser un poquito más plana la ruta, pero trepa y baja que da calambre. Sí, yo me la imaginaba todo bordeando la playa, todo por abajo. No, vamos por el medio del valle entre las montañas. La ruta es, en esta parte, extremadamente angosta, Y verde, ¿no? muy verde y se acabó la banquina además. Sí, que acá me tengo que acostumbrar a esa norma mexicana de que hay que manejar por la banquina con vehículos pesados para que te puedan pasar. Pero mirá qué lindo el paisaje, ¿eh? El paisaje es muy bonito. No era el que me imaginaba, eso seguro. Me lo imaginaba más árida. Bueno, llegamos a un pueblo bastante grande. Mira, bienvenidos a San Vicente, dice ahí. Primero igual pueblito que cruzamos en la ruta de hoy, ¿eh? Sí, después de Ensenada fue todo montaña. Creo que llevamos una horita de ruta más o menos. Todo de tierra, ¿viste? Parece como detenido en el tiempo. Que hay
fuera de la ruta principal. Sí, es todos caminos de tierra a los costados. Pero vamos a continuar. Algo que aprendimos ahora y no sabíamos es que cuando llegamos a un lugar después de manejar tenemos que esperar entre 3 y 4 minutos para apagar la camioneta, solo si tienen un vehículo con turbo, pero es la forma de cuidarlo, porque si no llegás y si apagás la camioneta de una, el turbo queda trabajando sin aceite y eso lo rompe. Así que si tienen un vehículo con turbo y no lo sabían, ahora también lo saben. Y ya te agarró hambre, vos me dijiste parar en donde encuentres un lugar. Estaba muerta de hambre. Así que volvemos a los sanguchitos ruteros. Ayer compramos este pan. No saben lo rico que está, es blandito, una belleza. Ayer hice de cena panes rellenos con pollo a la barbacoa y cebolla caramelizada, pero no me sobró tanto. Así que ahora vamos a usar un poquito de ese pollo. Le tengo que sacar la miga. Un poquito. Eso, un poquito de queso, tomate, huevo y sale, Belu. Sí. Está muy ventosa hoy la ruta, hay mucho viento y estamos siempre rodeados de viñedos. De hecho, acá hay muchas de las vinícolas más grandes de México. Y esta es la estación en la que paramos, miren. Ahí está blanquita, hay mucha tierra colorada, es una Pemex. Por allá atrás tiene un mercadito. Bueno, sencillita, por allá atrás. Ahí, miren, si hago zoom se ven los cultivos. ¿Ven? Así que bueno, vamos a comer algo y a seguir ruta para ver si llegamos hoy a San Quintín de una vez. Porque dijimos que íbamos a llegar en un día y ya van 3. Y ahora sí llegó mi sanguchito relleno. Todo rellenito de pollo a la barbacoa. Miren qué buena pinta. Muy rico, mi amor, gracias. Qué bueno. Por si no se vio la parte del pollito, miren cómo es adentro. Tremendo sándwich. Seco como el paisaje del río. Retomamos la ruta. Estamos pasando ahora por otro pueblo. Lo bueno es esto, que cada tanto hay pueblitos, entonces uno puede ir parando si necesita algo. Y Oxxo, siempre hay Oxxo en México, ¿viste? No importa dónde. 70 kilómetros nos faltan. Me parece mentira estar haciendo ruta. Mal. Se veía muy lejano hace un tiempo esto. La ruta viene siendo tan angosta que si el camión no se tira a un costadito cuando encuentra estos espacios, no podemos avanzar porque no hay forma de poder pasarlo. Y eso que nosotros vamos despacio. Pero miren, mucho camión para lo angosta que es. Eso tampoco lo imaginaba de esta ruta. Que hubiera tanto tráfico de camiones, no me lo imaginé. Eso que nosotros vamos despacito. No pasamos de 80 todavía. Que la idea es ir a esa velocidad como máximo para ablandar el motor. Veíamos que estaba todo trabado. No sabíamos por qué. Y ahora llegamos. Están arreglando cosas. Arreglando la ruta, sí. Pensamos que había policía para. Y ahora finalmente hemos llegado al pueblo de San Quintín, a la ciudad de San Quintín. Es más grandecita que las que veníamos pasando, al menos acá tiene 2 carriles la ruta. Y ahora hemos dejado el camino de cemento, la ruta principal, para ir a conocer el atractivo principal de San Quintín, que son sus humedales, sus volcanes. Me imagino a Blanquita ahora diciendo, ¿para qué me arreglaron? Otra vez ripio. Pero bueno, acá, fuera de la ruta principal, todas las calles son así de tierra, de ripio. Son poquitos kilómetros igual, así que a tomarlo con calma. Y además siempre para llegar a lugares lindos hay que ir por caminos así, es la realidad.
Qué vientito hermoso que hay acá, amigos. Llegamos al lugar al que veníamos, que es el restaurante Los Humedales en San Quintín. El lugar es hermoso, ahora se los voy a mostrar. Qué lindo patio, Belu. Es precioso. Estamos en el estacionamiento, nos vamos a quedar acá un par de días, pero mirá para allá, por favor, lo que es esto. Vamos a girar la cámara para que lo vean y lo disfruten con nosotros. Acá abajo están los humedales y todo eso que se ve allá atrás, las montañas, son volcanes inactivos. En total hay 12. Allá está el letrero de los humedales, por ahí atrás el restaurante. Y acá nos dejaron estacionar con Blanquita. Así es. Íbamos a hacer kayak, esa era la idea de venir hasta acá, porque uno puede hacer kayak por los humedales. O sea, kayak en este lugar que tenemos atrás. Pero Giselle, cuando vinimos, nos dijo, si quieren es mejor hacerlo mañana, hoy descansen tranquilos, y mañana a la mañana hay marea alta, entonces van a poder ir para el lado de los volcanes, que es más linda la visual. Así que vivan San Quintín como hay que vivir, lo que es despacio, disfrutando, no haciendo las cosas acelerados. Disfruten de la tarde acá con esta vista y mañana a la mañana con la marea alta salgan a remar. Sí, es como un lugar que invita a bajar un cambio. De hecho, se escuchan los pajaritos, las aves y nada más. Hay bastante variedad de veces en el agua, pero qué alegría que tengo de estar en un lugar tan lindo. Miren por arriba las aves que nos pasan. No, es precioso, Belu. Es muy lindo. Era el patio, miren, el patio que soñaba cuando decíamos que queríamos salir del taller. Cambiamos los camiones por el humedal, Belu. No, es una belleza. Además, hay un viento precioso, fresquito, así que no hace calor, no hay moscas ni mosquitos. Tenemos allá la inmensidad de los humedales, de los volcanes. Y lo mejor, además de todo esto, es que Blanquita se portó de 10 en todos estos kilómetros. Ya hicimos más o menos la mitad de los kilómetros que teníamos que hacer. Así que estamos contentos con eso también, de que viene respondiendo súper bien. La ruta hasta acá fue exigente en el sentido que tuvo bastantes subidas y bajadas, curvas contra curvas, pero respondió a todos los escenarios de la mejor manera posible, así que estamos muy, muy felices con eso. Yo creo que debería estar perfecta porque hicimos hasta los cambios por las dudas, la dejamos impecable. Esperemos ahora poder hacer una nueva etapa, poder empezar a disfrutar de todo eso y que esto sea la nueva habitualidad como lo fue durante años. Pero qué hermoso lugar. No se escucha nada, miren. Solo el viento. Qué lindo. Además la buena onda con la que nos recibió Giselle, Belu. Sí, la verdad que una genia. Y bueno, nosotros nos preparamos acá el mate, unas galletitas. Caseras. Sí, las hice yo. Y las hice el otro día y me guardé la masa para hacer mitad un día y mitad otro día. Así que bueno, ya están las galletitas, ya está el mate, ya tenemos las vistas. ¿Qué más podemos pedir? Y yo creo que nada, miren. Estas son las vistas que tenemos desde adentro de Blanquita. Los humedales de San Quintín son considerados un sitio de importancia internacional. Sus más de 5.000 hectáreas forman un complejo sistema de canales, lagunas y marismas que, vistos desde el aire, parecen las venas de la tierra. Este ecosistema es vital para la vida. Cada año, unas 25.000 aves migratorias llegan desde el norte para pasar el invierno. Encuentran acá refugio, alimento y descanso. Se han registrado más de 400 especies de aves en la zona. Pero lo que hace a San Quintín verdaderamente único no está solo en sus aguas, también está en su origen volcánico, lo que lo convierte en un suelo muy fértil y por ese motivo también es tierra de producción. Gracias a su clima y a la cercanía con el mar, esta región se ha convertido en una de las zonas agrícolas más importantes de Baja California. Acá se cultivan principalmente frutillas, tomates, berries, pimientos y hortalizas, que se exportan a distintos países, especialmente a Estados Unidos. Rodeando todo este paisaje, como guardianes silenciosos, se alzan más de 10 volcanes inactivos. Hoy, donde antes hubo fuego, hay vida,
Y Blanquita nos trajo a San Quintín, a conocer uno de esos lugares únicos donde la naturaleza, desde su lado más salvaje, tiene mucho para regalarnos. Son las 6:30 de la tarde, ya empezó a caer la luz, pero se está poniendo hermoso, hay una tranquilidad acá tremenda. Por allá hay más de los volcanes que les decía. Miren cómo se ven los colores del atardecer un poquito. Por ahí Blanquita. Qué lindo lugar. Creo que además después de tanto tiempo encerrados, todo se valora al doble. Así que nada, muy contentos y agradecidos por estar en este lugar. Y mañana nos esperan grandes aventuras por acá. Vamos a tener que descansar muy bien porque vamos a salir a remar. Sí, ya está fresco. Está fresquito, me encanta porque nosotros veníamos pensando, ay no, nos va a agarrar el calor, nos va a agarrar el calor. Y está hermoso, está para ir a ponerse un buzo en realidad. Vimos bastante gente en buzo, pero bueno, nada, muy lindo el lugar. Si les está gustando el video, suscríbanse que es gratis y nos ayuda un montón. Y mañana esperamos poder remar y mostrarles un poquito más de los humedales de San Quintín, amigos. Mirá el paisaje con el que te levantaste hoy, Martucci. Buenos días, amigos. Qué paz. En medio de los humedales. Ayer subió el agua del humedal, se veía la noche desde la ventana como hasta acá arriba. Sí, todo esto estaba mojado. Mirá la garza blanca ya. Ahora hay marea alta, pero esta marea alta es más baja que la de la noche, así que no se ve tan alto. Pero igual sí, mirá acá el canalcito. Lleno de agua está. Qué lindo para remar, ¿eh? Está mucho más crecido que a la tarde. Esta noche sí pudimos dormir bien, no se escuchó nada. Se escuchaba cantar las aves nada más después. Pura paz. Fue una belleza dormir en este lugar, así que bueno, estamos descansados para emprender la aventura de hoy. Sí, recién abrió el restaurante, son las 10 de la mañana y bueno, ya vinimos a caminar acá, que están, mirá, ya se ven todas las aves, Belu. Está tan ventoso hoy que nos fuimos a poner una camperita porque está fresca la cosa. Miren por adelante del volcán cómo está pasando la tierra. Es increíble el viento que hay. Como 40 kilómetros por hora, decía Google. Y por allá es donde vamos a hacer kayak. ¿Estás preparada, Belu? Me da cosa, no sé cuánto vamos a tener que remar porque el viento está fuerte. Sí, está muy fuerte hoy. Ayer estaba mucho más lindo. En cuanto a viento, sí, pero ahora está más crecida la marea, así que vamos a poder ir para el lado donde se tienen mejores vistas. Este de acá es el restaurante. Y por acá tienen alquiler de kayaks y también de cuatriciclos. Allá está el cartelito que les mostramos antes que dice los humedales. Chaleco. No nos deberíamos mojar igual, ¿no? Te vas a mojar por el aire. Por el aire. Cierra. Parece que... Claro. Aquí te... Vale. Gracias. Muchas gracias. Nos recomendaron ir en kayak doble por el viento que hay. Y hay como dos recorridos. Si la marea está baja, vas para allá. Si la marea está alta como ahora, vas para allá y tenés los volcanes de frente. Lo que nos decía recién es que para allá hay más viento, así que hay que remar más. Lo bueno es que me parece que vamos a tener que hacer el esfuerzo para ir y después nos va a traer así el viento, ¿no? No sé. No viene de allá el viento. Sí, no sé. No importa, vamos a hacer un poquito de brazos. Creo que yo tengo que ir adelante, ¿no? El que lleva la más. Sí, yo soy más pesado, así que... Ahora sí. Listo. ¿Cómo es tu nombre? No te preguntamos. Luis. José Luis. Muchas gracias. ¿Qué tiene? A ver. Uy,
Gracias. Si Bien. van a ir hasta allá, Sí. van a encontrar una boya azul. Sí, De la boya azul pueden descansar poquito y regresar para atrás. bien, Ok, buenísimo. perfecto. ok. ¿Eso nos va a llevar 1 hora más o menos? Sí, más o menos es el recorrido de 1 hora, media hora de ida, media hora de venida. Perfecto, entonces. ¿Listo? Bueno, Listo. gracias José Luis. Gracias. Vamos a estar checando para... Dale. Dale, gracias. Muchas gracias. Uy, ¿Por qué? bueno, sí, me impresiona. Bueno, acá hay unos patos, imagino que deben ser. ¡Ay, son un montón! Van a volar, cuando nos acerquemos. Ay, Martucci, mirá todos los que son. Mira, del otro lado, esa que es una gaviota, ¿no? Ah, sí, mira. Mira Blanquita, allá atrás, Belu. Después de tanto tiempo encerrada en el taller. Ay, qué bien que queda estacionada ahí al lado de los humedales, ¿no? Che, está duro para remar, ¿eh? Para que ahora te ayudo, que tengo que dejar de grabar. Encima acá quedé contra el viento. Miren, las olitas a las que se está enfrentando Martu. Está duro, acá se siente mucho el viento. Ahora no te preocupes, Mar, que igual ya giramos y el viento deja de ser tan fuerte, ¿eh? Sí. Acá hay unas garzas negras. No sé si son garzas negras. No sé si esa es la especie. Pero miren qué preciosura. Nunca había visto así negras. No, acá hay muchísima variedad de aves. Mira esas que están nadando delante nuestro. Algunas son residentes permanentes y otras migratorias. Algunas vienen como nosotros, Belu, desde Alaska. Unas vienen desde Alaska. Pobre, mira, vuelan y no se mueven del viento. No, no, está fuertísimo. A medida que íbamos avanzando, nos íbamos sorprendiendo con las distintas aves del humedal. Cuando salimos a la parte más abierta del humedal, el viento y las olas nos empezaron a arrastrar hasta la otra costa. Miren las olas que hay acá. Va a estar divertida la vuelta. ¿Saltan los peces que están en el estuario? A medida que nos fuimos alejando, descansamos los brazos porque la vuelta iba a estar complicada. No sé cómo vamos a volver porque está muy picado el estuario, pero miren la cantidad de aves que hay ahí. Yo creo que hacer kayak es una de las actividades que más me gusta, pero hoy está muy picado el estuario. A few moments later. ¿Qué pasó, Belu? Nos bajamos de kayak. Nos trajo... No pudimos con las olas. Miren lo que es esto. El tema es que está tan fuerte el viento que para remar ahora en aquella dirección va a estar complicado, pero vamos a ver cómo le hacemos. Pero nos dijeron que vayamos hasta la boya azul y no vimos la boya azul. No, dijeron media hora hasta la boya azul y después media hora para volver. Y creo que vamos 20 minutos recién. Capaz que hay que seguir un poco, pero está tan picado que bueno. Vamos a ver cómo volvemos. ¿Estás preocupada, mi amor? Obvio que sí, y de hecho la gente que venía atrás nuestro no la veo tampoco. No, era uno solo, una parejita. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Se nota que es un estuario porque el agua es salada, es agua de mar y por eso baja y sube la marea. Nos costó entrar de nuevo al agua, pero vamos, se vamos dejando atrás la orilla. No sé si llegamos al final, pero sí a nuestro final, ¿no, Belu? Sí, acá se acabó la ruta de kayak, porque si seguimos avanzando después nos va a costar mucho más volver. Decí que no estamos con el kayak inflable, pero miren, ya nos lleva para atrás, me voy a poner a remar. Salimos de la peor parte de la remada, costó. Yo sola no lo hubiese podido hacer. A puro trabajo en equipo, amigos. Y ahora, bueno, hay que seguir remando porque el viento nos lleva de costado.
Qué dura la parte abierta. Creo que no llegamos a la boya azul. No, capaz si la pasaron. Capaz que la pasamos. Cruzamos un lago abierto con una parte abierta Ajá. que nos empujó como hasta allá atrás. Sí, los miré que venían desde allá, ¿no? Sí, y ahí cruzamos todo ese lago y... ¡Oh, durísimo! Nos tuvimos que bajar ¿O se bajaron? Sí, para recalcular, para ver cómo volver. porque nos llevó hasta la orilla. Sí, me imagino. Sobrevivimos, amigos, al kayak. Pero lo que se levantó el viento, no les puedo explicar. Volví empapada del agua. Esta ropa así como está, a lavar. Me la puse limpia hoy el uso. Miren estos blancos de la sal. Decí que teníamos que ir a la lavandería igual, así que bueno, nada. Un poco de ropa más, un poco de ropa menos. Es lo mismo. Tremendo el viento que hay. Ay, pero estuvo re linda la experiencia. Amo hacer kayak. Y también superaste el miedo porque te agarró una crisis ahí cuando nos bajamos. Nos dijo acá el chico que habíamos pasado la boya azul. Así que No la vimos nunca. esa parte en la que nos metimos abierta, que era complicada, no la tendríamos que haber hecho. Pero bueno, es parte de la aventura, parte del viaje, amigos. Ellos miran desde ahí arriba igual por las dudas y se ven todos los canales del humedal. Y nada más lindo, Belu, que salir de hacer kayak y tener tu casita acá, ¿no? Estar calentitos. Mojados, todo, vas, te cambias en tu casa y ya estás como nueva. Ay, sí. Y ahora para reponer energía después de la remada, tenemos frutita con vistas al humedal. Qué lindo verlo, ¿eh? Qué placer. Y ahora agarramos a Blanquita, pero para volver al pueblo. Vamos a aprovechar para ir a la lavandería, que les contamos que en toda esta emoción de salir no fuimos. Y tenemos varias bolsas para lavar de ropa. Y también tenemos que cargar agua para tomar. Así que bueno, vamos a hacer los mandados a San Quintín. Chiquito el pueblo, ¿eh? Pero tiene de todo. Sí, está completito, completito. Y concurrido también. Desarmamos todo para poner a lavar. Hasta la funda de los sillones sacamos. Y vos te vas con... Ya tiene que ser 2 viajes, me parece. Y 2 lavadas, ¿no? Sí, sí. Una ahí y otra acá con las cosas claras. Y mientras Belu se va, yo voy a aprovechar para hacer el almuerzo. Voy a hacer unos taquitos con tortillas de harina y un poquito de verduritas. Bueno, ahí con bastante verdurita va la orden de taco para la encargada de la lavandería. ¿Te alcanzó? Ya dejé todo puesto, puse 2 lavadoras medianas y tengo que ir en 1 hora a sacarlas para pasarlas a la secadora. Lo bueno es que mientras estamos en nuestra casa. Ahí lo tenemos a Martu cargando los bidones de agua. Ya salimos de la lavandería, lavamos todo, estuvimos nuestro par de horas porque tardaba 1 hora el lavado, 40 minutos el secado, más lo que tardamos obviamente en doblar y reordenar todo acá en Blanquita, porque como sacamos las sábanas, sacamos las fundas de los almohadones, todo era un desastre acá adentro, pero ya quedó todo bastante bien. Me queda igual guardar un poco más de ropa y vinimos a buscar agua porque ya nos quedaba muy poquita del segundo bidón. Ahora tenemos 2 bidones de 20 litros y acá en México el agua que estábamos cargando en el tanque grande de Blanquita no es potable, así que el agua que consumimos para el mate, para tomar agua y demás es toda de los bidones, así que tenemos que sí o sí venir a buscarlo. Agua para tu vida, mi amor. Muy bien, ahora lo llevamos para atrás. Este es el video que viaja acá adentro con nosotros. Y Martu dijo sin tierra porque la tierra que vuela es impresionante. Recién fui atrás a terminar de vaciar este bidón para poder llenarlo. No saben la tierra que había y habíamos hecho 4 cuadras. El vidrio de Blanquita, el parabrisas, de estar estacionados lavando la ropa, era todo tierra. No. Tremendo lo que vuela acá. Ya estamos de vuelta instalados con Blanquita acá en el restaurante Los Humedales. Quería poner la mesa y no pude, entré a grabar y ahí está. Ahora sí tenemos la mesa puesta, van los individuales y volvimos al patio hermoso de estos días.
Miren qué lindo, qué tranquilo. Nunca paró el viento, de hecho, se sacude bastante la camioneta, ¿no, Eru? Que ayer no se movía para nada y ahora es cada tanto nos viene una ráfaga y nos hace de costadito. Che, estás coloradita, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Estás desacostumbrada al sol? ¿Sí? Ay, Dios, espero que no pelarme la cara. Lo bueno es que lavamos la ropa, cargamos agua, así que ahora estamos tranquilos para poder disfrutar de San Quintín. Como nos dijo Giselle, es un lugar para desconectar, para bajar un cambio. Hoy vamos a ir al volcán Ceniza, que es el de allá atrás, pero al final decidimos no ir porque había demasiado viento y no íbamos a poder disfrutarlo. Dijimos, bueno, tomémoslo con calma, vamos mañana. Hoy disfrutemos un poco, desconectemos. Ahí Velo preparó el matecito y tenemos galletitas ayer, ¿no? Ah, queda una sola para cada uno. Muy buena este solero, amor, ¿eh? Puedo hacer pan con mermelada porque ya galletitas no hay más. Muy, muy ricas. Y ya guardamos casi toda la ropa que lavamos. ¿Cuánto salió, amor, el lavado de hoy? 260 pesos mexicanos. 2 lavadoras, 2 secadoras. Cuéntenos en los comentarios si les parece caro o barato. Es lo que vale lavar la ropa acá en San Quintín, la opción que encontramos. Así que bueno, amigos, vamos a tomar unos mates y a disfrutar de nuestro patio en los humedales. Aprovechamos para bañarnos y sacarnos un poco de la sal y acaba de salir una luna llena tremenda. No sé cuánto les voy a poder mostrar con el celu, pero voy a intentar. Miren, es esa luna roja que se ve ahí. Tremenda luna, amigos, miren. Súper gigante. Y como verán, bueno, ya está todo oscuro obviamente. Arriba también, unas estrellas. ¡Wow! ¿Viste cómo se ve la luna llena, Belu? Está tremenda. Es muy, muy hermosa poder verla. Y las estrellas afuera también. Sí, la verdad que este lugar nos está regalando momentos mágicos, momentos que hace rato no vivíamos y que teníamos ganas de volver a vivir. Ahora, qué fresquito que hace afuera. Una belleza. Sí, vos porque no te bajaste a poner la cámara para hacer un video. Es un detalle. Si hace calor te vas a quejar porque hace calor, así que mejor quéjate porque hace frío. Es verdad. Por acá estamos haciendo milanesas a la napolitana, ya están hechas las papas. Creo que la estás haciendo vos igual, yo no hice nada. Yo estuve trabajando hasta recién editando, pero nada, como les dije, estamos muy contentos. Este video va a llegar hasta acá y mañana nosotros vamos a seguir conociendo San Quintín. Nos vamos a subir a alguno de esos volcanes que les mostramos. Les vamos a mostrar algo que nos llevó Blanquita y que nos trajimos acá para probar. Así que si quieren ver todo eso, no se pierdan el próximo episodio que sale el miércoles. Los esperamos ahí. Si les gustó el video, suscríbanse que es gratis. Y nos vemos, amigos, en el próximo capítulo de Caminando el Mundo.